Muchas gracias, muy buen día. Mm, Hoy vamos a platicar un poquito respecto a, así es. a esta mitología muy interesante. El león aparece en mitologías muy primitivas, es uno de los primeros símbolos de la humanidad, obviamente en la zona donde estos animales fueron conocidos. De hecho, existen evidencias de que existieron en Europa en alguna época muy antigua, en alguna parte de Europa, obviamente muy al sur. No solo en África, sino que también Europa conoció leones. Entonces, vamos a analizar el día de hoy cómo es que estos animales van entrando en la conciencia cultural humana y qué nos representa el león en la mitología. Bueno, pues precisamente lo como comentamos aquí, pues representan orgullo, representan fuerza, representan esa osadía, esa integridad, esa prestancia, pues, que tienen estos animales. Y vamos a ir analizándolos a lo largo de diferentes culturas, desde las más antiguas, a ver cómo es que en diferentes lugares van representando diferentes símbolos y cómo los podemos ir enlazando. Entonces vamos a iniciar pues nuestra plática el día de hoy. Como vemos, como constelación fue reconocida desde muy antiguo. Bah, Ya en ¿por qué no Mesopotamia se oye se nada? tenía una definición. ¿Mm? No siempre han sido las mismas Ah, estrellas las que conforman las te tienes que contar constelaciones. los audífonos, ¿no? Eh, Según los antiguos, de repente tomaban ciertas estrellas para formar las constelaciones, otros tomaban otras, pero como más o menos se pueden distinguir en ciertos grupos en el cielo, pues es muy frecuente que se tomaran más o menos las mismas estrellas para determinar una constelación muy semejante en diferentes culturas antiguas. Ya nos dice que aquí los mesopotámicos ya hace unos 6.000 años ya tenían una idea de esta constelación. Y bueno, pues en esta zona es precisamente donde surge la idea del zodiaco. Entonces, esta constelación forma parte de las más antiguas en el zodiaco. Los persas también la conocían y tenían este nombre, Ser o Shir. Y para los babilonios, que ya tenemos evidencias escritas de esta cultura, ellos le llamaban con sonidos parecidos a esto, el Urgula, el gran león. Y tenemos aquí algunos nombres. Curiosamente, todas las antiguas culturas conocieron esta constelación con nombres semejantes. Para los turcos era Artán, los sirios Ario, los judíos Arie, los indios Simha, el famoso Simha de los hindúes. Y todas esas palabras significan león. Entonces vemos cómo había contexto, cierta coincidencia, mejor dicho, en estas antiguas culturas de denominar a esta constelación la constelación del león. Por lo tanto, decíamos, es una de las más primitivas, es una de las que más temprano entran en la conciencia de la humanidad. Y en todas ellas se reconoce con los mismos elementos, ¿no? Los mismos símbolos, el símbolo de este majestuoso animal, todos conocidos como el león, este gran león de los antiguos babilónicos, que aparece en las tabletas cuneiformes de las antiguas bibliotecas en Babilonia, estas tabletas que nos llegan gracias a los incendios que se dieron en las bibliotecas, lo que permitió coser el barro de que estaban hechas las tabletas y por lo tanto llegaron hasta nuestros días. Entonces, en este Mulapin, este antiguo texto de la cultura babilónica, pues ya aparece nombrado aquí el gran león. En Sumeria, vamos a empezar con los mitos. Parece ser que en Sumeria, en esta misma zona mesopotámica, algunos mitólogos coinciden en que este monstruo Humbaba, que fue asesinado por Gilgamesh, pues estaba representado con cabeza de león, precisamente. Se cree que pudo haber sido uno de los primeros leones de la mitología. Este monstruo, que era el que cuidaba el bosque de los cedros, donde moraban los dioses en la antigua Sumeria, y que, según dice el mito, fue muerto por Gilgamesh. Gilgamesh, este antiguo héroe de la gesta sumeria, que enfrenta junto con su amigo, un compañero que lleva,
enfrenta todo tipo de peligros en la búsqueda de su antepasado Utnapishtim. Entonces Gilgamesh, decíamos que enfrenta a Humbaba, que era este monstruo con rostro de león, que guardaba el bosque de los cedros donde vivían los dioses. De hecho, en algunas antiguas leyendas nos dice que este monstruo en realidad no era dijéramos, maligno, sino que simplemente era el guardián, que era bastante tranquilo. Sin embargo, Gilgamesh parece que en un arranque de violencia decide decapitar al monstruo y guarda su cabeza en un saco de cuero. Este mito nos recuerda también un mito griego posterior, el mito de Perseo matando a la medusa y encerrando también su cabeza en un saco de cuero. Vemos cómo los elementos de los mitos se van transmitiendo en las antiguas culturas en toda esta zona del Mediterráneo, pues como este antiguo mar y esta cercanía entre estas culturas pues va dando similitudes en sus mitos, diferentes héroes, diferentes monstruos, pero mismos eventos, la decapitación y el guardar la cabeza en un saco, y en este caso era la cabeza de un león. Aquí tenemos precisamente esta imagen de Gilgamesh y su compañero decapitando precisamente a este monstruo mesopotámico. Bien, otro de los dioses antiguos que están representados por leones es Lamassu, también asirio, eh, pero que se encuentra en toda la zona de Mesopotamia. Y nosotros lo conocemos como la esfinge, las esfinges mesopotámicas, estas esfinges que eran parte león y parte hombre, algunas aladas, otras con cuerpos de toro. La idea de la esfinge es muy frecuente también en toda esta zona en las mitologías, y varían las esfinges desde Egipto hasta Siria, hasta Grecia, son diferentes. Por ejemplo, en Grecia tienen rostro de mujer, en Mesopotamia tienen rostro masculino, a veces tienen las garras de león, a veces tienen patas de buey, en fin, varían las esfinges, pero todos son estos animales que tienen una parte humana y una parte animal. En este caso, eran grandes leones, los lamassus, eran grandes leones, vemos sus garras de león y su torso humano, su cabeza humana también, y eran ubicadas estas estatuas en las entradas de los palacios o incluso en los hogares como formas de protección divina. Un caso que nos vamos a encontrar posteriormente en China, la idea de colocar a los leones o entes semejantes a leones guardando las entradas, protegiendo, dijéramos, en este caso las ciudades o hasta las casas. De hecho, existe una antigua pared de leones allá en esta zona de Mesopotamia, en el templo de Ishtar. Entonces vemos cómo los leones eran muy frecuentes en esta zona, eh, dijéramos, en la antigüedad, y cómo eran utilizados como guardianes de estas ciudades o de estos palacios. Y vamos entrando pues a nuestro mito fundamental del día de hoy, este mito de Heracles, este mito de Hércules. En la mitología griega, que es la que más, en la que más nos centramos básicamente para explicar todos los mitos zodiacales, encontramos que el león está representado precisamente por este famoso león de Nemea, que fue muerto por Hércules o Heracles para los griegos, en el primero de sus 12 trabajos. Y esto tiene una significancia muy importante. O sea, el gran héroe solar lo primero que tiene que hacer es enfrentar al león. Lo primero que tiene que hacer es enfrentar al instinto, tener que enfrentar a este orgullo y esta valentía representada precisamente por el ego, que es más o menos el símbolo de Leo. Entonces, el primer trabajo del famoso Hércules es precisamente enfrentar al león de Nemea. Mas, sin embargo, vamos a repasar un poquito de dónde viene Hércules y cómo es que llega a enfrentar a este león, porque ya Hércules ya era famoso cuando enfrenta al león de Nemea. No era una cuestión simplemente de que era su primer trabajo cuando él era desconocido, ya era un héroe, ya era famoso, ya había hecho algunas proezas. Cuando para enfrentar al este era, perdón, Zeus,
Hércules. Hércules era hijo de Zeus, era hijo de Júpiter y de una mortal, Alcmena. Para mí se me está yendo la Morir, voz, Hércules es divinizado. maestro. Perdón. ¿Qué pasó? ¿Tenemos problemas? No, adelante, Miguel, vamos bien. Ok. Entonces decíamos que Hércules o Heracles, como es conocido por los griegos, es hijo de Zeus o Júpiter y una mortal, Alcmena para los griegos. Y ya había hecho, decíamos, algunos trabajos, algunas obras, algunas proezas antes de enfrentar sus famosos 12 trabajos. Si bien recordamos a Hércules precisamente por todos sus trabajos, por todas sus proezas, por todos sus logros, realmente la historia de Hércules es una historia triste, es una historia muy humana, llena de dramas, llena de problemas, de conflictos, inclusive su propia muerte es triste cuando es envenenado por la sangre de la hidra y posteriormente muere de manera muy dolorosa y mismo decide inmolarse, se prende una pira funeraria y se quema porque ya no aguanta precisamente todo este sufrimiento al que es sujeto. Entonces la vida de Hércules es bastante trágica si lo estudiamos. Vemos cómo representa a un héroe que tiene que enfrentar todo el tiempo las adversidades, pero que aún así no deja de estar sufriendo. En su parte humana siempre tiene esa característica. Pero vamos a ver qué había hecho Hércules antes de enfrentar a León, antes de empezar sus famosos 12 trabajos. Lo primero que hizo, siendo muy joven, fue enfrentar a León de Citerón o Citerea, que era una fiera que estaba acabando con los rebaños ahí en esa zona de Beocia, en Grecia, y fue uno de sus primeros logros. A este león lo mata sin mayor problema, simplemente un animal, se enfrenta con el animal, y siendo el gran Hércules, el poderoso Hércules, pues mata al león. Pero antes de poderlo matar, lo tiene que cazar, lo tiene que buscar durante 50 días, antes de poder enfrentar al león. Entonces, una vez que lo encuentra, pues simplemente se enfrenta a él, lo mata sin mayor problema. Pero la historia no radica tanto en la muerte de este león, sino en esos 50 días previos a esa cacería que hace Hércules durante 50 días antes de encontrar al león. Eso es lo que le da un poquito de, dijéramos, de sabor a este mito. Durante esos 50 días previos a lograr encontrar y matar a este león, lo siguiente, Espías, llamado Tespio, por cierto, hospedó a Heracles, hospedó a Hércules durante estos 50 días, y se le ocurrió que ya siendo famoso Hércules, él quería que sus hijas, todas doncellas, todas vírgenes, concibieran un hijo de Hércules, las 50 hijas. Entonces planea un plan, hace un plan, concibe este plan y hace que cada una de sus hijas duerma con Hércules una noche durante las 50 noches que está buscando a León, y así es como él logra pues que todas sus hijas queden en sí. Logra este plan. La más frecuente es decir que simplemente le colocaba una de las hijas cada noche y Hércules pensaba que era la misma chica y entonces tenía relaciones con ella cada noche y así fueron pasando las 50 hijas. Otras versiones del mito mencionan que no fueron las 50, que una de ellas se resistió y solo fueron 49, pero ella fue condenada a permanecer virgen toda su vida. Otra de las versiones del mito también varía diciendo que pudieron haber sido no 50, sino 52, ya que dos de ellas, tanto la mayor como la menor, tuvieron gemelos. Pero lo que todos los mitos coinciden es que toda la descendencia de Hércules con estas 50 hijas de Tespio fueron hombres, todos fueron hombres, 50 varones que fueron engendrados precisamente por Hércules durante estos 50 días previos a que se encontrara con este león. Vemos pues cómo aquí nos está narrando esa
fuerza, esa virilidad, esa intensidad, pues, de este héroe griego, ya inclusive previo a su encuentro con los 12 trabajos que tiene que cumplir debido precisamente a que parte de su desgracia es haber matado, según algunos mitos, a uno de sus maestros, según otros, a su esposa y a sus hijos en un arranque de locura. Entonces, ahí es cuando él piensa sacrificarse después de esta desgracia y donde el oráculo de Delfos lo envía a que cumpla con estos 12 trabajos como una especie de expiación por el asesinato. Bien, sigue narrándonos el mito de este león de Citerón, que Heracles o Hércules desolla al león, le quita toda la piel y se lo pone como atuendo, lo viste con él. Y a partir de ahí, Hércules ya es conocido con esta coraza de león. Efectivamente, posterior a la muerte de León de Nemea, se supone que ese es de donde él toma la coraza de león, pero ya la vestía previo al enfrentamiento con el león de Nemea, debido precisamente a este primer león que mata siendo muy joven. Y claro, cuando logra matar a León de Nemea, pues sí cambia su coraza de león por otra impenetrable, como lo era la piel de León de Nemea. Bien, ese es un poquito el antecedente de Hércules y cómo es que va llegando a este enfrentamiento con el León de Nemea. Vamos a ver ahora por dónde surge el famoso León de Nemea, de dónde viene este otro personaje del mito, este otro elemento importante entre lo que es el mito de Hércules. Nos dice que el León de Nemea era un monstruo y según las versiones más antiguas del mito, tomaba chicas, tomaba damas o jovencitas, doncellas como rehenes, se las llevaba, pero no, la intención de León no era en ningún momento el devorar o quedarse con estas doncellas. Su intención era precisamente atraer a otras, a los guerreros a que fueran a rescatarlas para después atacar a los guerreros. Es lo que nos dice el mito respecto a estos secuestros que hacía pues de estas chicas este león. Las mantenía pues en esta cueva para atraer a los guerreros que intentaban ir a salvarlas, y una vez que los guerreros encontraban a las damas, encontraban a las mujeres, estas mismas se convertían en leones, los mataban y devoraban sus restos. Entonces vemos cómo aquí ya se va haciendo un mito un poquito más complejo. No es tan sencillo simplemente como que Hércules llegó y mató al león. El león ya tenía ciertos antecedentes, ya había cierta leyenda respecto a este león y cómo es que funcionaba, cómo es que este león hacía cómo es que atraía a estos personajes y cómo los iba matando posteriormente. A ver si tengo algo aquí para quitar esa ventana que está causando problemas. A ver. Vamos a ver. Maestro Miguel, ¿puedo preguntarle algo? A ver, dígame. Sí, con referente a lo de las pruebas, la razón por qué se las dieron es debido a que tenía un conflicto con él, ¿no? Sí. Creo que estaban en disputas, algo así como, no sé si su primo, que era el rey, era hijo de Hera o tenía una relación con Hera. Aparte de que Hera estaba molesta con Hércules porque era hijo de Zeus, pero no de ella. Sí, de hecho la palabra Hércules o Heracles quiere decir la gloria de Hera, porque Hera le puso las pruebas precisamente. Sí, pero la excusa fue precisamente esos asesinatos que había cometido en su juventud y por eso es enviado a realizar los trabajos y se pone a las órdenes de su primo, que es Euristeo, que precisamente es el que le comanda a él para que le ponga esos trabajos cada vez más difíciles. Bien, entonces decíamos que León de Nemea es mencionado por Hesíodo como descendiente de Ortro y un personaje femenino que no se menciona, simplemente dice ella. Generalmente se piensa que esa ella pudo haber sido Quimera, aunque otros mencionan que sería Equidna. Y según Apolodoro era descendiente de Tifón. Al final de cuentas, hay otras versiones de dónde pudo haber salido este león, pero todas nos llevan a lo mismo, o sea, es descendiente de otros monstruos.
Quimera era un monstruo que tenía una cabeza de león. Equidna, a veces tenía 3 cabezas también. Equidna era, si no me equivoco, un perro de 2 cabezas, hermano precisamente de Cerbero, el guardián del infierno, con 3 cabezas. Y según este otro autor, Apolodoro era descendiente de Tifón, un monstruo también tipo serpentino, que tiene que ver precisamente con los huracanes, o sea, con los tifones específicamente. Bien. Entonces, bien, vemos pues que el león era descendiente de otros monstruos anteriores. De hecho, se supone que la mayor parte de los monstruos habían nacido Equidna era un ser mitad mujer y mitad serpiente, si ya recuerdo quién es Equidna. Y Quimera sí era este monstruo con cuerpo de cabra, si no me equivoco, y cabeza de león. Otros mencionaban que tenía la cola una serpiente, en fin, era una quimera precisamente, un monstruo curioso. Equidna es esta mujer con torso de serpiente. Y Ortro es el perro de 2 cabezas, precisamente. Ortro es el perro de 2 cabezas, hermano de Cerbero. Bien, entonces, estos, como vemos, son entes monstruosos que dan origen al famoso león de Nemea, que también lo pintan pues como otro monstruo. Y una última versión nos dice que habría sido hijo de Selene, de la diosa Luna. Lo que coincide prácticamente todos es que fue criado por Hera y fue enviado a aterrorizar estas colinas de Nemea. Entonces vemos aquí aparece, ¿no? Esto que me comentabas precisamente. Hera es la que empieza la dinámica, ella misma cría al león y ella lo manda a ella que haga esos destrozos en esta zona, en estas colinas, y Hércules es enviado precisamente a pelear con el león, con miras a que lo maten, ¿no? Que la idea es que maten a Hércules, no se trata de que él pueda vencer al león. Otros, como decíamos, los últimos autores, ya casi de la época romana, nos dicen que León era hijo de la diosa Selene, que lo arrojó a la luna a pedido de Hera. Al final de cuentas, Hera es la que empieza toda esta dinámica de la lucha, de las pruebas de Hércules y la lucha contra todos estos monstruos. Pero precisamente el objetivo de Hera era acabar con Hércules, y por eso el nombre de Heracles quiere decir precisamente la gloria, el esplendor de Hera, puesto que ella es la que le va poniendo todas las pruebas, y precisamente por ese celo que tenía Hera de que Hércules había sido resultado de una de las traiciones o de una de las infidelidades de su esposo Zeus. Zeus, de hecho, tiene muchísimos hijos con todo tipo de mortales, de diosas, de ninfas y de todo tipo de personajes de la mitología. Y Hércules es uno de esos, es hijo de, si no me equivoco, de Zeus con Almena, nos decía por ahí el mito, pero Almena es uno de los gemelos es Hércules, precisamente. Y hay toda una vida completa, decíamos, de este personaje en la mitología. Bien, vamos a ver pues qué sucede ya con estos 2 personajes enfrentados, con Heracles y el león enfrentándose. Como decíamos, Heracles es enviado por Euristeo, que era su primo y que era rey, a los trabajos, y el primero que se le ocurre encomendarle, o Hera le inspira a encomendarle, es el matar al león. Nos dice la leyenda que Heracles anduvo vagando por ahí en la zona hasta que llegó a la ciudad de Cleonas, y allí en Cleonas conoció un niño que le dijo que si mataba al león, la ciudad sacrificaría otro león a Zeus, pero si no regresaba o moría en el intento, el niño era el que se sacrificaría a Zeus. Nos cuenta algunas de las versiones del mito. Otras dicen que no, que se encontró con un pastor, Molorco, que había perdido a su hijo por el león. Volvemos a la idea de estos niños, vuelve a aparecer un niño en el mito. Y Molorco es el que le dice que si regresa en 30 días se sacrificaría un carnero a Zeus, pero si no regresaba en los 30 días, entonces el carnero sería sacrificado en honor a Heracles como una ofrenda luctuosa por haber fallecido
ante el famoso león. Entonces, así es como Hércules parte pues a su primer trabajo, encuentra al fin al león y se prepara para el enfrentamiento, y al prepararse, pues elabora algunas flechas. No sabe en ese momento que el león tiene su piel es completamente impenetrable, que no puede ser penetrada por ningún arma punzocortante. Entonces, él va preparando flechas pensando que con eso puede atacar al león. Y cuando lo encuentra, dispara algunas flechas y todas rebotan en la piel de la criatura. Entonces se da cuenta ahí que no va a lograr nada. Es cuando decide otra estrategia. El león, dicen otras leyendas, que huye de Hércules al darse cuenta que él no le tiene miedo, y más bien lo que hace el león es llevarlo a su guarida, que es lo que él acostumbraba, en donde ahí se va a enfrentar precisamente, donde se enfrentaba el león pues con los héroes, y ahí es donde los mataba. Entonces entra a la cueva, pero cuando Hércules entra a la cueva, el león aparece por detrás de él. Primero lo ve entrar y después el león aparece por detrás de él. Entonces esto desconcierta bastante a Hércules, que no sabe qué está sucediendo. Le sucede 2 o 3 veces. Esto es, el león, Hércules sale, hace huir al león, pues, y después lo vuelve a corretear a la entrada de la cueva, y el león vuelve a aparecer por detrás de él. Se da cuenta entonces Hércules que lo que pasa es que la cueva tiene 2 entradas, y lo que está haciendo el león es salirse por la otra entrada y encontrarlo por detrás. Por eso se lo vuelve a encontrar siempre por detrás. Y entonces decide bloquear una de las entradas. Dice que arrastra árboles, arrastra arbustos, arrastra piedras, va bloqueando la entrada, y luego ya acorrala al león entrando por la otra entrada. Aquí lo encontramos a Hércules luchando con el león en esta vasija griega. Y es ahí cuando ya logra enfrentarse con él. Dicen algunas de las versiones que lo que hace es aturdir al león con ese garrote que era característico de Hércules. Hércules, desde el principio de sus trabajos, cuando les son entregadas ciertas armas por los dioses, él se va a un bosque cercano, arranca un olivo y con él hace un garrote, que era su arma preferida, mazo. Entonces, con esa masa, él golpea al león, lo aturde. No lo puede matar, pero sí lo deja un poquito, dijéramos, ya atarantado. Entonces, menciona otra de las versiones del mito, que en algún momento el león le muerde uno de sus dedos, pero Hércules termina estrangulando al león con sus propias manos, y es así como termina con el famoso león de Nemea. Posteriormente, Hércules va a intentar, como trofeo, dijéramos, va a intentar el colocarse la piel de león, pero tiene un problema. Intenta desollarlo, intenta quitarle la piel con el cuchillo que traía, pero no lo logra. Después afila su cuchillo con una piedra y ni siquiera así logra desollar al león. Y luego intenta con la propia piedra, pero tampoco logra nada. Entonces, un esfuerzo, a pesar de su gran capacidad, de su gran fuerza, él no está logrando ningún avance en este objetivo que tiene de desollar al león para vestir ahora su piel como coraza. Y es cuando se presenta Atenea, esta diosa de la inteligencia precisamente, y le dice que utilice las propias garras de león para poderlo desollar. Y es la manera en que Hércules logra quitar la piel al león, y entonces ya a partir de ahí, en vez de vestir la antigua piel de león de Citerón, pues ya va a vestir la piel de león de Nemea. Obviamente a los 30 días, pues regresa él con su misión cumplida, el león sobre sus hombros, y entra al palacio de Euristeo, se acerca a su primo Euristeo con ese león, pero Euristeo es bastante cobarde. En la mitología está representado como un personaje bastante cobarde, que huye aterrorizado, como lo vemos aquí en la vasija, y si se fijaron también al principio, ahorita regreso para que lo observen. Euristeo siempre aparece metido en una vasija, que se supone que él huye. Otros dicen que es una tina, pero vemos cómo en las antiguas cerámica griega aparece representado por una gran vasija en donde Euristeo corre a esconderse. Y de hecho lo hacen cada trabajo de Hércules que él llega, le prohíbe en primer lugar que vuelva a entrar al palacio,
y que ponga todos sus trabajos presuma, dijéramos, o lleve todos sus objetivos y los deje a la entrada de las puertas de la ciudad, que no vuelva a entrar hasta su palacio, ya no quiere volverlo a ver ahí adentro, y siempre hoy se mete en esta vasija, como decíamos al principio que mencionábamos a Euristeo, por acá también aparece, en alguna otra vasija griega, y lo vemos también metido ahí en ese jarrón, en esa vasija, en donde Euristeo acostumbraba esconderse cada vez que sabía que llegaba Hércules con alguno de sus trabajos ya realizados. De hecho, es donde se esconde cuando en el último de los trabajos Hércules llega con el famoso Cerbero, con el famoso perro de 3 cabezas que cuidaba los infiernos, y luego se lo suelta dentro del palacio. Si él no entra, pero lo suelta al perro y Euristeo corre a meterse a su vasija para no ser atacado por este perro de Hades. Entonces, bien, así es como termina Heracles su primer trabajo, matando a León de Nemea, y esto obviamente pues hace que su padre Zeus lo reconozca, y como homenaje también coloca a León en las constelaciones. Bien, como decíamos, pues la piel de león era impenetrable, no era dañada por los elementos, por el fuego específicamente, y era inmune prácticamente a todas las armas, excepto algunas de las más poderosas. Tal vez dijéramos las armas más mágicas, no las armas convencionales, eran las que podían penetrar la piel de león. Bien, pues con él terminamos el mito de Hércules, así es que con eso termina el mito. Nos va diciendo ya posteriormente que Zeus convierte a León en una constelación, que representa precisamente esta lucha de Hércules con León y su primer gran trabajo. Con eso terminamos pues el mito de Leo desde la perspectiva de los antiguos griegos. Pero como decíamos, los leones aparecen en diferentes culturas en la antigüedad. Ya para finalizar, veremos también alguna breve interpretación, pero me gustaría avanzar un poquito sobre el tema mitológico antes de pasar a alguna interpretación de a dónde nos puede llevar la idea de este mito de Hércules. Pero antes de eso decíamos, vamos a pasar a otras deidades leoninas en la antigüedad y cómo se representaban. Sí, como decíamos, el león ha sido un elemento simbólico desde que surgen los mitos, desde que el ser humano aparece sobre la tierra y empieza a desarrollar todas estas leyendas, todas estas mitologías que pues ya Jung demostró que lo que hacen no es otra cosa más que representar nuestro propio inconsciente colectivo. Ya desde el Paleolítico, esto es desde las primeras piedras, aún antes de que el ser humano aprendiera a tallar las piedras, desde la época paleolítica ya aparecen representaciones leoninas en algunas cuevas. Este es precisamente de las famosas cuevas francesas de Lascaux, en donde tenemos aquí ya algunas representaciones que parecen indicar leones. Como digo, ya parece ser que en la antigua Europa sí existió este animal, y por eso es conocido por los griegos, por eso es conocido en esas antiguas cuevas francesas. Ya aparecen animales que parecen ser representaciones de leones. Entonces vamos a ver la presencia pues de los leones en algunos otros mitos europeos, egipcios y hasta chinos. Si bien el león jamás, no hay evidencia clara de que el león haya llegado a China, pero sí aparece también en sus mitos por algunas circunstancias que veremos un poquito más adelante. Bien, y vamos a empezar precisamente, o regresar más bien a esta zona de Mesopotamia, en donde Ishtar, la antigua diosa babilónica, conocida como Inanna en Sumeria, esta diosa del amor y la guerra, una dualidad interesante en esta famosa diosa, reina del cielo, tenía como uno de sus símbolos más importantes el león. Aquí lo vemos precisamente en esta antigua tableta de barro, como Ishtar está con un pie precisamente sobre este animal, parece estar tomándolo con alguna especie de correa o algún lazo por ahí, parece ser de la nariz, por lo que muestra aquí la tableta, y definitivamente la imagen que vemos de este animal pues es un león. Entonces vemos cómo era símbolo pues de esta antigua diosa sumeria, o asiria, según el nombre que tomemos. Otras veces aparece en un carruaje que es conducido por 7 leones. Sí, y con frecuencia también se le encuentra a Inanna colocada sobre
sobre estos leones, sobre la espalda de dos leonas. Esta es una de las tabletas que la muestran. Aquí la vemos posada o trepada pues sobre esta leona. Vemos como uno de sus pies está colocado sobre la cabeza y el otro sobre los cuartos traseros de la leona. Entonces vemos como ya esta antigua diosa de la guerra y del amor en la antigua Mesopotamia tenía como símbolo principal los leones. Decíamos que a la entrada de su palacio precisamente está guardado por leones, un famoso muro azul lleno de imágenes de leones. Bien, eso es alguna de las representaciones más antiguas de los leones en las mitologías de esta zona del mundo. En Egipto también tenemos una diosa leona. En Egipto no nos extraña encontrar leones, puesto que sabemos que todavía a la fecha, pues esta zona del mundo sigue siendo habitada por esos animales. Entonces, obvio que los egipcios tuvieron que conocer a los leones. Y en Egipto, la diosa leona es Sekhmet o Bast. Son los nombres que se le dan a esta diosa leona. Era hija del dios solar. De hecho, representa una parte del dios solar. Esa parte del calor del desierto, de los vientos cálidos del desierto. ¿Sí? Y era una de sus diosas más importantes, ya que era esa manifestación vengativa del poder de Ra o del ojo de Ra, que para vengarse precisamente de las faltas humanas, pues suelta estos vientos calientes en el desierto. Aquí vemos precisamente la representación egipcia de la diosa con su rostro de león y el disco solar sobre su cabeza. Entonces, una representación de alguna manera del dios Ra, o una parte del dios Ra, ese dios solar, pero que cuando se molesta, cuando se enoja, también sabe soltar un calor infernal por allá, a través de estos vientos cálidos de la zona de Egipto. Por eso se dice que Sekhmet respiraba fuego, precisamente, puesto que su aliento era cálido, era muy, muy intenso, y se creía que era la diosa de las plagas también, que eran sus sirvientes, estas plagas o sus mensajeros, aunque también se le llamaba para protegerse de las enfermedades, o sea, se le invocaba, se trataba de congraciarse con ella para protegerse precisamente de todo tipo de enfermedades. Entonces vemos esta polaridad en los antiguos dioses, en donde por un lado pueden resultar muy, dijéramos, causantes de desgracias, pero por otro lado, estar bien con ellos es bueno para evitar las desgracias, o sea, hay que congraciarse con los dioses, bien. El mito que nos habla sobre el final del gobierno de Ra, cuando termine el gobierno del dios Sol en la tierra, nos dice que enviará, en este mito dice que envía a su diosa Hathor en forma de Sekhmet para destruir a los mortales que conspiraron contra él. Esta famosa idea de que al final de cuentas los seres humanos terminaremos exterminados por los dioses por haber conspirado contra ellos. Pero dice el mito que fue tal la sed de sangre de esta diosa leona que pues no paraba, seguía eliminando seres humanos y casi destruía toda la humanidad. Volvemos a estas leyendas antiguas, probablemente causadas por eventos reales, catástrofes o como vivimos ahora alguna pandemia contra la cual no había ninguna protección y obviamente terminaba acabando con una buena parte de la población. Entonces va surgiendo esto a través de las leyendas, a través de los mitos, con esta casi desaparición de la humanidad. En este caso se atribuye precisamente a esta sed de sangre de Sekhmet y que está destruyendo a todos. Y entonces lo que hace Ra es que derrama esta cerveza teñida con este ocre rojo o esta hematita para que la cerveza se vea roja. Y entonces la diosa Sekhmet confunde la cerveza con sangre y después se va tomando toda esta cerveza, se emborracha y así es como termina la matanza y regresa tranquilamente con Ra. Bien, otro breve mito respecto a diosas, en este caso una diosa leona en el antiguo Egipto y los desastres que provocó, con parecido un poquito al león de Nemea, que también había provocado desastres ahí en esta zona del mundo y que posteriormente Hércules es el encargado de eliminarlo. En este caso es el propio dios Ra. Volvemos, Hércules también es un héroe solar el que termina con el problema y aquí es el propio Sol el que termina con el problema de la matanza debida precisamente a un león, o a una leona en este caso. Bien, Sekhmet nos dice la tradición egipcia que era esposa de este dios Ptah,
y padre de Nefertum. También era madre del dios Manes. Y es curioso porque aquí, como podemos ver, aparece aquí la diosa con su esposo y uno de sus hijos, en este caso Nefertum. Pero también tiene otro hijo que es el dios Manes, y el dios Manes es el dios león entre los egipcios, precisamente. Bueno, esta es precisamente la que decíamos, Sekhmet, esta diosa solar, que era también, aparte de ser bastante violenta, decíamos, era protectora, y que era, además de los vientos cálidos del desierto, era responsable de la inundación anual del Nilo. O sea, vemos cómo hay esa dualidad. O sea, por un lado, ese desborde del Nilo podía causar algunas incomodidades o inclusive algunos desastres en las zonas más cercanas al río, pero al final dejaba toda esta capa de limo, toda esta capa de fertilizantes sobre los campos egipcios, y era lo que permitía precisamente que hubiera cosechas. Entonces, por eso se le veneraba tanto a estas diosas del Nilo, porque mientras por un lado podían provocar mucho desastre, por otro lado también eran las encargadas de que la vida pudiera seguir adelante, de que pudiera alimentarse a través de la agricultura. Entonces decíamos que Manes, este otro dios, hijo de Sekhmet, también era hijo de Ra, ahora con esta otra diosa Bastet. Bastet es la diosa gato, ¿sí? O otros dicen que era también la diosa felina, era hijo de Sekhmet, como decíamos. Y se dice que Manes tenía como función luchar durante las noches, peleaba con la serpiente Apep en este viaje nocturno de Ra. Recordemos que para los egipcios, Ra iba en una barca solar que recorría el cielo por el día y después pasaba al inframundo por la noche, y durante su paso por el inframundo en la noche tenía que luchar contra la serpiente Apep, y para luchar contra ella, pues Manes era el encargado de proteger a Ra por las noches para que pudiera cruzar el inframundo y regresar, renacer al día siguiente y volver a surgir con su barca solar al amanecer. Nos viene la manera en que los antiguos explicaban cómo es que funcionaban los ciclos naturales que ellos observaban. Entonces viene un poquito de algunos dioses leones en la cultura egipcia. Vamos a pasar ahora a otras partes de la antigua África, ahora la parte de Nubia, en donde tenemos este dios Dedwen, que fue adorado desde la antigüedad. Se conoce muy poco de este dios, no sabe de dónde surge. Se sabe que era representado por un león, y por lo general los dioses león, como hemos visto, siempre eran hijos de alguna otra deidad, no eran dioses primitivos, sino que eran ya de segunda generación, dijéramos. Ya había habido dioses previos, eran hijos de alguna otra previa, y en este caso no se sabe exactamente cómo es que surge este dios Dedun o Dedwen, que son los nombres que tiene este dios león en la antigua Nubia, más al sur, allá en África. Solo se sabe que era este dios Dedun o Dedwen, ya era conocido como el dios del incienso en el momento en que hay registros escritos sobre él. Por lo tanto, era un dios de los lujos, pues, porque el incienso en aquel momento era un lujo y era exclusivo precisamente de los emperadores, de los faraones, de los que tenían poder militar o poder económico, poder político. Entonces era un dios protector de las riquezas de los antiguos poderosos en esta zona del mundo, en este caso en Nubia. ¿Sí? En Irán también tenemos leones. En la zona de Irán tenemos esta mitología que nos habla del león como símbolo del coraje y la monarquía. Siempre aparece junto con los reyes o sentado en las tumbas de los caballeros y en los sellos imperiales. Vemos que en Irán también se le conoce al león en sus mitologías. Y una diosa iraní también, precisamente la diosa Nahita, a veces se representa de pie sobre un león. En este caso, en esta figurilla la vemos con dos leones a sus costados, y de hecho está tomando las garras de ambos y las está juntando en su vientre. Entonces, también en esta antigua tradición iniciática, dijéramos, la tradición mitraica, en el mitraísmo, existe un grado de león. El cuarto grado del mitraísmo está representado por el león, de este antiguo héroe iraní, Mitra, que en algún momento decíamos ya en alguna otra plática
su culto compitió con el culto a Jesús del cristianismo en Roma, en la antigua Roma, hasta que Constantino, que por cierto era adorador de Mitra, decide hacer oficial el cristianismo en el Imperio Romano. Bien, en la India nos topamos también con este personaje mitológico, Narasimha, uno de los avatares, una de las encarnaciones de Vishnu. Si aparece Narasimha, que si bien tiene un cuerpo humano, tiene rostro de león y garras de león, también según algunas otras mitologías, y que siempre aparece representado en esta lucha con este demonio, Hiranyakashipu, que es este demonio que ha tenido ciertas prerrogativas de los dioses, y a quien Narasimha aparece aquí destrozando en un momento muy específico que vamos a analizar precisamente en este mito del avatar león, el avatar Narasimha, estas encarnaciones periódicas del dios Vishnu para salvar a la humanidad de desgracias. Volvemos a otra vez, solo que en este caso el león es el que salva y no es el león el que está haciendo problemas, pero siempre aparecen en situaciones en donde alguno de ellos está causando un problema, como lo vemos en el caso de Egipto, como lo vemos en el caso de Grecia, y en este caso en la India es el león el que salva de otro demonio que estaba haciendo algunos destrozos por ahí en la región. Bien, este demonio, que era hermano de Hiranyaksha, y al cual Vishnu ya había matado previamente, por lo tanto este demonio Hiranyakashipu odiaba profundamente a Vishnu. Entonces Vishnu se las arregla para matar, para destruir a este demonio. Bueno, nuevamente lo vemos aquí en esta otra figura, en la misma situación en donde tiene al demonio sobre sus piernas y está destrozando su vientre con sus garras y con su rostro de león mientras destroza a este demonio. ¿Por qué? Porque Hiranyakashipu había adquirido ciertos poderes por parte de los dioses, y esos poderes hacía que no fuera asesinado ni de día ni de noche, ni por dentro ni por fuera de la casa, ni en ningún lugar del mundo que estuviera entre el cielo y la tierra, o no podía ser muerto por ningún arma, no podía ser muerto por fuego, no podía ser muerto por acero, no podía ser muerto por un hombre, no podía ser muerto por un dios, no podía ser muerto por un animal, no podía ser muerto por un asura. Los asuras eran los demonios. Entonces no podía ser muerto básicamente de ninguna forma. Por eso es que Vishnu se las arregla para encarnar en un ente que no es hombre, ni es Dios, ni es demonio, ni es animal. Es una mezcla un poquito de Dios y de animal y de hombre, ¿no? Aquí lo vemos ya con múltiples brazos, estos múltiples brazos en la mitología de la India que representa el gran poder de los dioses, en este caso la encarnación de Vishnu, peleando contra el demonio. ¿Sí? Entonces, este demonio, pues dotado de estos poderes o de esta inmunidad, crea mucho caos y persigue a todos los devotos de Vishnu, precisamente. Entonces, Vishnu, como decíamos, comprende que el poder del demonio es mucho, y entonces se adapta de manera muy creativa en un avatar que no es ni hombre ni animal, ni demonio, ni Dios, y mata al demonio en el atardecer, cuando no es ni día ni de noche, y en el umbral de una puerta, no está dentro ni está fuera de la casa. Entonces se las arregla pues para eliminarlo. Como no puede matarlo ni con fuego ni con acero, entonces lo mata con sus garras, y así es como se las arregla para deshacerse de este demonio. Otra parte de mitología de leones por ahí interesante en la antigua India. Entonces Narasimha es pues conocido allá en la India como este gran protector que defiende y protege precisamente a todos los devotos del mal. Y como veíamos, pues la imagen más popular de Narasimha es esa leyenda, esa mitología más popular, es donde protege a su devoto, Prahlada. Y curiosamente, Prahlada es hijo de este demonio, es hijo de Hiranyakashipu. Entonces, su hijo, en vez de seguir la línea demoníaca de su padre, pues se convierte en un devoto de Vishnu, lo invoca, y es así como Vishnu va a destrozar, a proteger a su devoto e hijo del demonio, de su propio padre.
Bien, con ello cerramos pues esta parte de esta zona del mundo. Bueno, ya nos estamos alejando un poquito de toda la zona mediterránea, ya nos fuimos para acá, para la India, y vamos a concluir ahora con los dioses leones en otra zona lejana, del lejano oriente. Ahora vamos a Singapur. Nos dice esta leyenda malaya que este es príncipe fundador de la ciudad y posteriormente del país. Se encontró con esta extraña bestia roja con melena cuando desembarcó por primera vez en la isla y supuso que era un león. Entonces así le puso la isla Singapura, Singapura. O sea, viene de esa palabra hindú Simha, quiere decir león. Entonces Singapur es precisamente está representado por un león, ese es el gran símbolo de esta isla. Y aquí lo vemos en una fuente muy icónica en donde aparece el león con cuerpo de peso de dragón y la cabeza de león. Otra historia o otra versión de la historia cuenta que este príncipe de Sumatra llamado Sang Nila Utama salió a cazar un día y se encontró este animal misterioso y lo tomó como signo de buena fortuna y estableció ahí esta ciudad que resultó ser eventualmente Singapur. De hecho, como decimos, el nombre viene precisamente de Singha, de la palabra hindú o sánscrita Singha, que es el león, y es el símbolo del país de Singapur. Aunque curiosamente no se tienen evidencias biológicas de que haya habido leones en esa isla. Entonces, eso sí es interesante cómo van surgiendo los leones en espacios donde no existen evidencias de que haya habido estos animales. Lo mismo sucede en China, decíamos. Y pasamos pues a China. Como decíamos, al no haber leones en esta zona del mundo, más bien una zona de tigres, todo lo que es Asia, pero no leones, que es más bien de África. Entonces se supone que este motivo fue introducido por misioneros budistas en la India, de la India que llegaron a China, ¿sí? Entonces para los chinos, los leones dicen protegen a los humanos de los espíritus malignos, y por eso se hace una danza del león en el Año Nuevo Chino. Este año, si no me equivoco, empieza en febrero el Año Nuevo Chino, pero el año que entra empieza en febrero el Año Nuevo Chino. Entonces, ellos hacen una danza del león en las calles, donde hacen mucho ruido, muchos cohetes para alejar los malos espíritus, y donde surge esta especie de serpiente con cabeza de león que va moviéndose por ahí, ahuyentando a los espíritus malignos en esta danza característica del Año Nuevo Chino. Sí, y como decíamos, aparecen muchos guardianes, al igual que surgía por allá en Asiria, en Mesopotamia. Sí, estos guardianes de los templos, se utilizan mucho estos leones guardianes que son esculturas en la arquitectura tradicional china. Por ejemplo, Beijing, casi todos los templos están guardados por estos leones en casi todas las puertas de entrada. Curiosamente, cuando vemos los leones, si no somos conocedores del tema, nos pensamos que son dos leones iguales. No, uno es masculino y otro es femenino. ¿Sí? Precisamente este que estamos viendo aquí en la imagen, vemos que parece tener dos cuernos, porque es otra característica de estos leones, tienen cuernos. Si tiene dos cuernos es femenino, y tiene uno es masculino. Entonces, son los guardianes de los templos y de las ciudades también en China, estas deidades que tienen realmente, pues vemos el cuerpo, las garras parecen ser una representación de un león y el rostro, pues, entre humano y leonino también. Entonces, como decimos, es una figura híbrida, es mítica, parece ser un león fuerte, a veces aparecen alados también, se llaman Pixiu. Pixiu, que es, decíamos, una variación de tierra y el mar, es una criatura muy influyente y auspiciosa para la riqueza. Tiene un mito muy interesante, este famoso león chino, tiene un mito muy interesante que vamos a analizar ahorita en un momento, y tiene que ver con la riqueza también, no solo es protector, sino que también tiene que ver con la riqueza, y vamos a ver en qué forma, ¿sí? Cuenta una historia que el Pixiu en algún momento violó una de las leyes del cielo porque defecó en el piso del cielo, en el suelo del cielo, y ese viola pues una de las leyes. Y al ser descubierto fue castigado con una paliza que fue dada por el famoso emperador y mítico, el emperador de Jade. Fue tal la paliza que le dio que eventualmente va a sellar su salida rectal, es decir, ya no puede defecar este animal, y entonces es condenado
a que su dieta se limite a cosas preciosas, oro, plata y joyas. Entonces puede comer todo esto, pero no lo puede expulsar, puesto que su salida, decíamos, rectal ha sido cancelada, ha sido cicatrizada. Y entonces, ese es el origen, pues nos dice la leyenda, el mito nos dice que ese es el estatus de las, ese es el nivel, pues, de las estatuas Pictium, que representan el símbolo de adquisición y preservación de la riqueza. O sea, pueden asimilar, pueden integrar, pueden meter mucho oro y mucha plata y mucha joya, pero no pueden expulsar nada, entonces se van quedando con todo. Por eso se representan como preservadores de la riqueza. Sí, otra leyenda lo pinta no como un animal, sino como el hijo más joven del rey dragón, que había sido muy malcriado, dijéramos muy mimado, y un día ese Pixiu estaba jugando por ahí en el escritorio de su padre, accidentalmente rompe este sello importante que representaba el poder del rey dragón, y entonces igual es convertido en este animal mitológico, y le sella también su salida rectal, su ano, y a partir de ese momento el Pixiu solo puede comer cosas que representan riquezas, como decíamos, el oro, la plata y las joyas. Bien, bueno, son algunos mitos, algunos cuentos de leones en diferentes mitologías, en diferentes culturas, y cómo es que se van presentando a lo largo de la historia. Vemos cómo hay todo tipo de mitos, desde el mito de Sekhmet en Egipto, el mito del león de Nemea en Grecia, los Pixius en China, Simha o Narasimha en la India, en fin. Y bueno, estos últimos, decíamos ya terminando, este famoso personaje mitológico, siendo un personaje alado y parece una especie de león, decíamos, que es ferozmente protector de todos sus devotos, protege a sus amos no solo en vida, sino cuando también pasan a la otra vida, es el encargado de ascenderlos al cielo, cabalgando sobre sus espaldas. Bien, con eso concluimos pues algunas de las leyendas más conocidas de mitos relacionados con leones en las antiguas culturas del Oriente y de Europa. Y bueno, decíamos que quería terminar yo con esta interpretación, al menos de uno de los mitos. Como mito principal hablamos en esta ocasión del león de Nemea. Voy a regresar un poquito para explicar un poquito cómo es que podemos entender este primer trabajo del famoso Heracles. O sea, Heracles es el dios solar. Fundamentalmente lo que representa Heracles no es otra cosa que el paso del sol por los 12 signos, y ese paso del sol por los 12 signos representa los famosos 12 trabajos de Hércules. Bien, entonces Hércules tiene que enfrentarse a dos leones. Primero el león de Citerón y posteriormente el león de Nemea, que es el más fuerte, que es un dios divino, que es un animal, un monstruo divino. Y vemos que este monstruo era hijo de un perro de dos cabezas y de otro personaje que a veces aparece como una entidad femenina con cuerpo de serpiente, que algunos dicen habría nacido también de la cabeza, de la sangre de la hidra, después de que la hidra es decapitada por Perseo. Bien, entonces vemos pues que este león lo que representa no es otra cosa que ese ego humano. Entonces lo primero que tiene que vencer el héroe solar precisamente es su ego humano. Por eso es y está representado por un león por la fuerza, por la intensidad, por el orgullo, por la consistencia pues de ese ego. Es impenetrable, de alguna manera no puede ser penetrado por nada, nos dice la leyenda, es inmortal, y tiene mucho que ver con esa necesidad que tiene el héroe solar de vencer antes que nada su propio ego humano, antes de poder convertirse en un verdadero aspirante, dijéramos, a esa espiritualidad, a esa divinidad, pues, con la cual si bien había nacido Heracles, pues no había logrado conectar, no había logrado alcanzar, porque lo primero que tiene que enfrentar es el ego. Pero después se cubre con la misma piel de león, es decir, de alguna manera ese ego sigue permaneciendo ahí, solo que ahora ya no está dominando, ya no tiene esa fuerza, pero lo sigue protegiendo. Entonces me parece interesante esta breve, pues sí, interpretación de este mito de Heracles y cómo es que él tiene que enfrentar esto.
Y bueno, también lo vemos un poquito representado también en ese Narasimha, como ya es un ego trascendido, ese Narasimha, ya que viene precisamente de la parte superior y ahora puede utilizar el ego para destruir esos demonios que luego también están representados por esos conflictos que nosotros mismos nos vamos creando en nuestra cabeza. Bien, así una interpretación muy breve y muy rápida de un par de mitos de los que hemos estado analizando el día de hoy a través de este gran símbolo de león a lo largo de diferentes culturas. Bien, vamos a dejar algunos minutos para sus preguntas, sus comentarios y cualquier otra cosa que quieran sugerir. Adelante, Francisco, si quieres avisarnos cómo están ahorita las preguntas o las solicitudes. Gracias, gracias, muy amable, Miguel. Ahorita no hay nada en el chat. Creo que quedó bastante claro la exposición. Te felicito, como siempre, muy a detalle, muy bonito y muy enriquecedor. Si alguien desea tomar la palabra sobre este tema, adelante. Bueno, buenos días. Quería agradecer al maestro por la excelente exposición. No sé si me escucha. Ay, creo que sí. ¿Sí? Y pues tener éxito en su viaje, maestro. Tenía también una duda Gracias. sobre esto. Que le vaya muy bien y pues enhorabuena, mis mejores deseos. Pues gracias, pues vamos viendo qué resulta. Sí, en una carta natal de mi hija que tiene el sol en Capricornio, en la 10 en conjunción con Mercurio, ahí tiene como una cuadratura en Júpiter, que Júpiter lo tiene en la casa 2 que es de los bienes. Ahí tenía que trabajar por esa cuadratura que le puede, el sol tiene cuadratura con Júpiter, que ya ves que puede ser tanto Júpiter de muchos viene o Júpiter de nada viene por esa cuadratura, de lo que me llamó la atención, el Sol con cuadratura. El Sol en cuadratura con Júpiter. Hace a Sí. la gente muy permisiva. Los hace que se justifican mucho sus propias debilidades. Entonces hay que tener cuidado con esas cuadraturas con Júpiter porque son formas de excusarnos ante ciertas debilidades personales, de encontrar justificaciones racionales. Y bueno, en este caso podría ser que se justifique mucho en cuanto a ser demasiado flexible respecto a sus gastos. O sea, Júpiter en casa no es que dé dinero, es que hace a la gente muy gastadora, muy optimista respecto a sus finanzas, pensar que tienen o pensar que se les va a hacer fácil generar. No necesariamente da dinero, o sea, más bien da un poco de desorden respecto a los gastos. Hay gentes que llega a tener dinero con Júpiter en la 2, sí, pero igual, así como tienen, así lo gastan. Mucho Ok, cuidado con eso. ok, gracias, maestro. ¿Alguien más que desea tomar la palabra? Leo en la casa 4 con Mercurio. ¿Con quién? Leo en la casa 4 con Mercurio. La casa 4 obviamente da personas que se sienten muy apegadas a todo el tema Tenemos por ahí esa área. En este caso, en la Pues el casa audio. 4. estamos teniendo problemas con el audio, Miguel. No sé si nos escuches.
Listo, ya regresamos. Ah, ok, perfecto. Algo me desconectó aquí. No supe ni a qué hora ni cómo. Ok. Decíamos que donde quiera que se encuentre el signo de Leo, en la casa que se encuentre el signo de Leo, representa un área de mucha creatividad para la persona, pero también de mucha orgullo, de mucha honor. Entonces hay cierto honor en pertenecer a esa familia, cierto orgullo familiar si está en la casa 4. Si está en Mercurio, probablemente haya buena comunicación con los padres o buena comunicación con respecto al tema familiar, pues comunicación dentro de la familia. También puede verse que puede haber cierta pues ganas de no solo sentirse bien, sino inclusive de mencionar, de expresar que uno se siente bien por ser parte de esa familia. Entonces, sí, si hablamos de Leo en la astrología, lo que vamos a hacer es que Leo va a aparecer en alguna casa del horóscopo, siempre va a estar en alguna casa, a menos que esté interceptado, pues que aparezca metido por ahí, metido dentro de una casa completa, pero sin que ninguna de las cúspides aterrice en él. Y por lo general decíamos que cuando Leo está en esa área, en esa casa específica, uno siente cierta satisfacción, cierto orgullo, cierta dignidad ya si es, por ejemplo, si está en la casa 1, pues personal, si está en la casa 2 respecto a lo que se posee, lo que se tiene, y si está en la casa 4, pues respecto a la familia, precisamente. Entonces, es una característica muy de Leo, el sentirse cómodos en esa posición, a menos obviamente que el sol esté muy, muy mal ubicado, que esté muy, muy afectado por aspectos difíciles, alguna cosa tensa, que puede hacer que no nos sintamos entonces tan bien, o que no sintamos tanto orgullo de aquello. Pero por regla general tiene que ver con eso, con cierta sensación de comodidad y de cierta vanidad o hasta orgullo de pertenecer a eso o tener eso, dependiendo de dónde se encuentre ese signo en la carta. Gracias, Miguel. Aquí tenemos otra pregunta de parte de Zenaida. Dice, maestro, si este año en mi revolución solar el ascendente lo tengo en Leo, ¿qué me recomienda? Disfrutarlo. Sí, ¿verdad? Tener un ascendente en Leo siempre es bueno. ¿Por qué? Porque la gente se siente cómoda con uno mismo. Ahora, aquí la cuestión no es tan sencilla. Cuando hablamos de revoluciones solares, lo que hay que checar es lo siguiente. Hay que ver en dónde está ese ascendente respecto a mi casa natal. O sea, mi ascendente es Leo, por decir algo, en el retorno. Pero ¿dónde me queda? Me queda en la casa 2, me queda en la casa 5, me queda en la casa 11. Entonces hay que ver en dónde me queda de mi carta natal, porque ese es además, al final de cuentas, es el eje donde yo me estoy manejando, es mi patrón energético personal. Cada uno tenemos un patrón energético personal que llamamos carta natal, horóscopo. Entonces, el retorno solar se tiene que referir a la carta natal. No es que ya, este es mi horóscopo de este año y ya, el único que queda igual es el sol y todo lo demás se movió. No, cómo está interactuando mi energía este año con respecto a mi energía natal, con la que vivo, con la que he vivido toda la vida. No podemos borrar la carta natal, a menos que nos salgamos de este plano. Entonces sí se acaba esa carta natal y ya veremos qué sigue. Pero mientras estemos aquí encarnados, estamos basados en ese patrón fundamental. Ese patrón podemos hacer muchas cosas con él, y lo ideal es trascenderlo, sí, pero es un patrón natural que tenemos. Entonces, ponemos la carta natal al centro, ponemos la carta, es lo mejor, poner la carta natal al centro y en la segunda carta o la segunda rueda, pues, en un programa ponemos el retorno solar y vemos dónde quedó el ascendente solar respecto a mi carta natal, y eso es lo que me va a decir qué es lo que tengo que hacer. Por ejemplo, si mi ascendente Leo de este año coincide con mi casa 11 natal, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues trabajar sobre el tema de las amistades. ¿En qué forma? En forma leonina, actuando en función de mantener la amistad o de preservarla, de enriquecerla, de comunicarme, de estar atento. ¿Por qué? Porque Leo hace cosas. Esa es la característica de Leo, hacer. Entonces, ¿qué voy a hacer respecto a mis amistades? Si está en mi casa 2, ¿qué voy a hacer respecto a mis valores? Si está en mi casa 6, ¿qué voy a hacer respecto a mi servicio, respecto a mi trabajo? Entonces, depende cómo quede en mi carta. Casa 12,
puso en situación de casa 12, ya estamos encerrados, bueno, disfrutemos del encierro también, o sea, busquemos qué de utilidad, qué de creatividad, qué de desarrollo puede tener estar encerrado, que también tiene sus ventajas. Gracias, Miguel. Tenemos una pregunta de Carlos Sandoval de Estados Unidos. Dice, yo tengo la luna en Leo en la casa 11. Y ahora además, pues no es parte de Leo. La luna en Leo en la casa 11, muy bien. De alguna manera lo demuestra al hacer el comentario. La luna en Leo en la casa 11. Bien. Si la luna está en Leo, me imagino que la ascendente podría ser Libra. Podría ser Libra. Si la casa 11 está en Leo, probablemente la ascendente sea Libra. Bien, obviamente la luna en Leo en casa 11 representa personas que con facilidad hacen amistad, con facilidad se relacionan con los demás, que tienen cierta necesidad de estar en contacto con otras personas, que afinen con su forma de ser, con sus puntos de vista, que compartan cosas, y les gusta hacer cosas con sus amigos. Como digo, la naturaleza de Leo es hacer. Entonces, donde quiera que tengamos Leo, ahí hacemos algo, o sea, esa es una parte que a veces escapa un poquito de la interpretación, ¿no? Nos queremos centrar en el hecho de decir, es que mi sol está aquí, mi ascendente está allá, mi luna está acá, y luego ya nos vamos un poquito más ahí, vemos al regente del ascendente, quienes entienden un poquito más de interpretación se van al regente del ascendente, ya encuentran más motivos, pero se descuida mucho eso de decir, mi casa, X casa, en este caso la 11, está en Leo, entonces, ¿qué hago yo por mis amigos? Será ahí lo importante, o sea, porque como digo, donde quiera que aparezca la casa de Leo, si es en la 2, ¿qué hago por mis valores? Si es en la 3, ¿qué hago por mi comunicación? Si es en la 11, ¿qué hago por mis amigos? Pero por regla general va a ser el hacer algo. Si la casa aterriza en Leo, ¿qué hago yo en esa parte? Lo más seguro es que estemos muy activos o que nos atrevamos a hacer muchas cosas en esa área, cosas innovadoras, cosas diferentes, cosas, prácticas concretas. No es como otras áreas, por decir algo, a lo mejor en el área en donde yo tenga a Virgo, a lo mejor es un área en la que yo analizo mucho las cosas. A lo mejor no hago tanto, pero sí analizo mucho, ¿sí? O que soy muy pulcro, muy ordenado, muy estructurado, defendiendo. Entonces, es una clave de interpretación que puede resultar interesante y que poco lo veo en los textos, poco lo veo en los cursos que nos digan, según donde aterriza la casa, hay que ver la naturaleza del signo, a ver cómo actúas respecto a esa área de tu vida. Gracias. De parte de Amalia Calatayud, dice, buenos días, excelente Miguel, gracias. Yo tengo a Leo en la casa 4 con la luna y el sol en Piscis, casa 11. A ver, a Leo en la casa 4 con la luna y el sol, ¿en dónde? En Piscis, en la 11. En la 11. Sol, Leo, opuesto. Ok, sí. Ok. Sol, Leo. Que bueno, Sol, Leo es una característica de Sol, Leo, es precisamente ese símbolo que veíamos hace rato, ¿no? Que el león como símbolo del ego. Y no es que el ego, o sea, ha habido una satanización del ego, muchas interpretaciones de tipo, dijéramos, de desarrollo, de crecimiento, de espiritualidad. Se habla del ego como algo nefasto y algo que tenemos que dominar y todo. Al final de cuentas, el ego y la naturaleza humana son dos cosas que no se pueden separar. O sea, ahí está el ego. Lo que hay que hacer es controlarlo. O sea, cuando el ego nos controla es cuando tenemos problemas. Y obviamente una persona Leo, pues va a ser muy centrada en su propio ego. Eso es natural. Por eso luego hablamos de Leo diciendo que hacemos bromas respecto a Leo, diciendo que son muy orgullosos, que son muy vanidosos, que se sienten paridos por Zeus, en fin, que se sienten como Heracles precisamente, o sea, nacidos de la divinidad. Pero eso corresponde a todos los signos de fuego, cada uno en su manera lo siente, ¿no? Leo a lo mejor lo expresa más, pero todos los signos de fuego tienen esa conexión con lo trascendente y se sienten que tienen algo superior. Y claro, Leo pues está bastante consciente de ello. El problema es cuando eso se confunde y se empieza a viciar con la parte instintiva, con esa parte animal,
con esa parte que nos lleva a sentirnos superiores a otros. No es que seamos superiores a otros, es que todos somos superiores a lo humano. Lo que pasa es que no nos damos cuenta y nos encerramos tanto en lo humano que se nos olvida. Entonces, eso es algo con lo que Leo tiene mucha conexión. Muy bien. Pero luego me decías que tiene la luna y que en Virgo, digo, en Piscis. Dice, tengo la luna y el sol en Piscis. No, La era luna y el 11. sol en Piscis. Ok. No, tal vez lo escribí mal. A ver, tengo a Leo en casa 4 con la luna Ok. y el sol lo tengo en Piscis en la Ok. casa 11. Pues ya hemos hablado un poquito de la luna en Leo y en la casa 4. Ok. Ok, decíamos que hay ese orgullo por la parte familiar y seguramente una buena relación con la madre, a menos que la luna esté muy afectada. El sol en Piscis. Ok. La parte del sol en Piscis resulta a veces un poquito, dijéramos, difícil de conectar con todo lo que es la parte humana, vamos. Piscis se percibe en otro tipo de naturaleza, como que se percibe demasiado conectado con todo y le cuesta trabajo conectarse consigo mismo. O sea, Piscis se conecta con todo el entorno, se conecta con todo el mundo, se conecta con todas las personas. Afortunadamente la luna está en Leo, eso ayuda muchísimo. Porque de alguna manera hay un poquito de conexión con la parte personal. Porque lo que tienen los signos superiores, lo que son Acuario y Piscis sobre todo, es que son muy impersonales. Se preocupan demasiado por los demás, por el entorno. Y eso a veces los hace un poquito inestables también. Entonces, la luna en Leo ayuda muchísimo. Si el sol está en Piscis, tener la luna en Leo es una gran ayuda, porque ayuda a centrarnos un poquito, a no dispersarnos tanto de la parte Piscis. Bien, Luis Enrique Gámez pide la palabra. Sí, buenos días, buenas tardes allá en México. Hola. Muchas gracias, Miguel, por la exposición y a todo el grupo que conlleva, ¿no? Hablando de Leo, de la mitología de Leo, pues yo tengo al Sol, a Urano y a Plutón en Virgo, pero están en la casa novena en Leo. Y está el nodo norte también en Leo ahí. O sea, ¿qué tengo que trabajar para cambiar ahí, transformar? Porque se me hace muy complicado tener ahí a 3 planetas y luego al nodo norte y luego en la novena en Leo. Hay mucha chamba ahí para mí. ¿Qué me puedes recomendar ahí? ¿Qué tengo que trabajar? Muy bien. Tú eres de la generación Urano-Plutón, ¿verdad? Sí. Sí. La generación Urano-Plutón. Una generación muy interesante, con unas infancias súper complicadas, porque no entendían de qué trataba ese Urano y Plutón juntos. Pero que eventualmente lograron irlos entendiendo, la mayor parte. Los que no, pues se perdieron en el camino. Pero la mayor parte lograron irlo entendiendo. Y si está el sol metido ahí, obviamente hay una obsesión. En primer lugar, Plutón es muy obsesivo. Y obsesivo en cuanto a encontrar qué tengo que hacer, precisamente, pues está en la casa 9. Yo diría que lo que tienes que hacer es trabajar respecto al tema de la proyección de la casa 9. Y la casa 9 en Leo tiene que ver con encontrar un objetivo, una misión, una filosofía de vida. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué tengo que transformar? Sí, ¿qué tengo que transformarme yo? Pero ¿qué tengo que transformar en mi entorno? Yo creo que ahí está la clave. ¿Qué tengo que transformar en mi entorno? ¿Qué tengo que hacer para transformar mi entorno? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer en el entorno? ¿Qué vas a hacer para que conforme tú vas haciendo ese cambio vas a notar un cambio interior? Porque mientras sigas enfocado y metido en el cambio interior, te vas a perder la oportunidad de trabajar por los demás. Hay que trabajar por los demás y eso te va a dar el cambio que buscas. Muchas gracias. Sí, ahorita ya estoy organizando una conferencia de la violencia a la paz. Están invitados todos, ¿verdad? Nomás que no puedo mandar el cartel ahí a la astrología porque pues no está bien. Pero ya es una conferencia gratuita que estoy organizando y pues estoy invitando a mis amigos y a las personas donde puedo entrar, ¿verdad? Pero pues aquí lo hago verbal, ¿no? Que están invitados a esa conferencia
Y pues si me dan permiso, les aviento el cartel, ¿verdad? Lo organiza la Gran Fraternidad, o sea. Pero todo depende, si se puede, si no se puede, no hay problema. Sí, adelante, Luis Enrique, si quieres, como lo puedes publicar en el WhatsApp de astrología, etcétera. Aquí también, si tienes chance más al final. Bueno, vamos a continuar. Muchas gracias, muy amable. Vamos a continuar, dice maestro, es Diana González. Soy nacida el 28 de septiembre a las 9 a.m. Creo que es Virgo. ¿Dónde tengo a Leo? Pues yo diría que lo tiene en la casa 12, ¿no, Miguel? Pues el ascendente es Virgo, sí. Leo está en la casa 12. El Sí, el ascendente ascendente es Virgo. a ver, dice que nació a las 9 de la mañana, entonces el ascendente es Libra, entonces es doble Virgo. Ya nos puso a pensar. Libra o Escorpio, sí. Okay. Bueno, vamos a continuar con la siguiente Inclino más porque sea Escorpio. Sí, ¿verdad? Por lo Inclino más porque sea Escorpio y entonces en este caso Leo estaría en la casa 10. Ok. La siguiente pregunta es de Lourdes González. Dice, muchísimas gracias. Mi signo es Sagitario, cumplí años el 27 de noviembre. Leo está en la casa 8, con Urano, Plutón y Júpiter. Sí, les digo que esta conjunción, los 60, más o menos, fines de los 60. De hecho, empezó desde el principio, como del 61, 62 ya estaba la conjunción Urano-Plutón. Y siguió hasta el 68, 69, como 10 años estuvo ahí, muy cerquita en estos planetas, se acercaban y se alejaban. En esa época Plutón venía muy rápido. Son una generación muy interesante, muy transformadora, sí, muy intensa en muchos sentidos. En este caso, en la casa 8, pues obviamente hay una intensidad fuerte respecto a la transformación, respecto al cambio. Puede ser muy obsesiva también por efecto de estar en la casa 8, pues, que representa también pensamientos obsesivos inconscientes. Pero el Júpiter, me parece que me dijiste que estaba ahí, junto con ellos. Júpiter también. ¿Sí? Entonces, eso hace las cosas todavía más grandes. O sea, ahí habría que ver qué tanto se ha trabajado en terapia para conocer qué tanto se ha podido avanzar respecto a la solución de todas esas obsesiones y todos esos demonios que nos acompañan a todos, pero que en este caso, por estar estos en la casa 8, seguramente han sido bastante fuertes a lo largo de la vida. Okay, sí, afortunadamente sí he trabajado mucho en terapia y sigo, y de hecho me hice consultora en emocional, pues también para entender, y afortunadamente, gracias a Dios, al universo, con todo esto que están mostrando, estoy entendiendo muchísimas cosas de mí misma. Muchísimas gracias. Qué bueno que le haya servido y qué bueno que esté metida en ese proceso, porque la mejor forma de sanar uno mismo es sanar a otros. Conforme uno sana a los otros, va sanando uno mismo. Sí, me encanta, me encanta. Me llena, me apasiona y me sirve, como dice usted, me ayuda personalmente. Muchas gracias. gracias. Felicito, porque Júpiter también puede dar esa posibilidad sanadora, ¿eh? Júpiter es muy sanador. Ah, perfecto. Sí, yo soy nueva en esto, pero estoy apasionadísima, o sea, estoy metidísima porque cada vez entiendo más cosas de mí misma y también pues, como mis hijos, ¿no? Que dicen que empecemos con nuestra familia, pero especialmente estoy conmigo y siento que esto me está ayudando increíble. Qué bueno. Muchísimas gracias. Para servirle. Bien, la siguiente pregunta es de Gilma Osa. Maestro, tengo a Leo en la casa 7 y tengo a mi Sol en la casa 1 en Acuario. Gracias. Ok. Sol en casa 1 en Acuario, entonces Acuario, ¿o qué? O Acuario Capricornio.
Por ahí debe andar. Eh, No, pero si Leo está en la casa 7 es Acuario, sí. sí. Bien. Leo en la casa 7. Yo vuelvo a este tema de que tanto Acuario como Piscis tienden a ser muy impersonales, de diferente manera, pero impersonales. Acuario es impersonal de manera muy intelectual, o sea, si ustedes se fijan, la expresión de los acuarios siempre es plural. A Acuario le cuesta mucho trabajo decir yo estoy haciendo, siempre dice estamos haciendo. ¿Quiénes? Pues yo, sí, pero ¿por qué dices nosotros? ¿O por qué hablas en plural? Porque es una naturaleza de Acuario. Acuario junta a todos, o sea, en cierta ocasión en un libro de Liz Green, si no me equivoco, menciona cómo en terapia tenía una persona que hablaba de que es que ya decidimos, es que vamos a hacer, es que le preguntaba, pero ¿quién? Bueno, pues yo, mi esposo, mis hijos y mi perro. O sea, Acuario mete a todo el mundo, pues, y piensa que todo el mundo está pensando igual y haciendo igual, o sea, es una naturaleza muy de Acuario. Entonces, a lo mejor busca cierta identidad o cierto orgullo, cierta fuerza a través de esa casa 7 en Leo y lo proyecta y busca una persona de carácter mucho más individualista, una pareja mucho más centrada en sí mismo, porque es lo que está requiriendo esa parte de Acuario. Muy bien, muchas gracias. De parte de Tere Ornelas, muchísimas gracias, Pax. Juanita del Razo, maestro, tengo a Leo en la casa 2. Gracias. Pues como decías, donde tenemos Leo es donde sentimos cierta dignidad, cierto orgullo, cierta sensación. Se pierde el audio. Nos sentimos cómodos en familia, nos sentimos cálidos, nos sentimos bien. Si es en la 2, nos sentimos cómodos con los bienes, con lo que tenemos. A veces, claro, en una situación un poquito exagerada, podemos ser hasta ostentosos con eso que tenemos, pues, por tener Leo en la casa 2. Pero en general nos sentimos muy cómodos. Además, Leo en la casa 2, si el sol está bien ubicado, si no tiene aspectos demasiado tensos, por regla general son personas que saben que no les va a faltar, los bienes no les van a faltar, a lo mejor no tienen exceso, pero no les faltan. Sí, yo la conozco personalmente, es una gata aquí de Durango y es buena para el dinero, es una buena Dice administradora. Lorena, algo de... Es que Ok, la siguiente pregunta es de Marisela Olvera. Buenas tardes, Leo en casa 11 y el Sol y Marte en conjunción. Leo en casa 11, Sol y Marte en conjunción en Leo. Correcto. Sol y Marte en conjunción en Leo en casa 11, ok. Ahí hay, lo más seguro es que haya una buena relación con bastantes amigos y que haya necesidad de hacer cosas con los amigos, porque si está Marte ahí, pues igual eventualmente puede llevarnos a conflictos con algunas amistades, pero por regla general, sí son personas que se llevan muy bien y que les gusta hacer cosas junto con otros, o sea, de por sí el Sol en casa 11 hace que la gente trabaje en grupos, no les gusta trabajar solo, son muy amigueros. Sí. Muy bien, gracias. De parte de Ruth Lugo, Leo en casa 10, 19. No, pues nada más puede estar. Bueno, sí, ¿verdad? Leo en casa 19 y el Sol en Acuario en la casa 4. Leo en casa 10. Ok. Sol en Acuario. Que ya como decía el Sol en Acuario, pues sí son personas así que buscan más bien temas de grupo, pues hablan en plural siempre. Ahora, Leo en casa 10. Ok, Leo en casa 10. Bien, aquí la meta es precisamente llegar a brillar, o sea, si Leo está en la casa 10, lo que buscamos es llegar a ser alguien socialmente. Pero si el Sol está abajo, entonces a lo mejor lo que queremos es ser alguien, pero dentro del tema familiar, o sea, no nos importa tanto la fama, sino queremos ser reconocidos más bien en la familia. Ok, muchas gracias. De parte de Arturo Díaz, excelente la exposición. Una pregunta. Una de mis hijas es Leo y se encuentra su Sol en la casa 8 y su ascendente Sagitario. Leo con Sol en casa 8.
Ascendente Sagitario, sí. Ok, Leo, si el sol está en Leo en casa 8, bueno, de alguna manera hay mucha tranquilidad respecto a esas partes inconscientes que decía yo que luego nos abruman a casi todos, pero en este caso ellos no tienen tanto conflicto consigo mismos, se llevan bastante bien con sus propias problemas internos, o sea, no hay tanta necesidad de estar buscando ayudas o estar en terapia. Si el sol está en casa 8, permite iluminar mucho el camino, el camino hacia el inconsciente. Se sienten cómodos. Pues Por ahí gracias. veo aquí de Connie que me dice que se refiere a la generación Urano-Plutón. Es la generación nacida en los 60, simplemente, porque estaban con Urano y Plutón acercándose en esas épocas. Los más cercanos son 65, 68 más o menos. Esa Sí, generación, a eso me refiero. muy bien. De parte de Zulay Toro, ya de Venezuela, un saludo. Próximamente dará su curso también. Tengo a Leo en la casa 4 con Urano ahí. Urano, bueno, Urano en Leo en casa 4. Sí, Urano en Leo, en casa 4, las personas no sienten cómodas en casa, no sienten cómodas en el hogar, quieren huir desde muy jóvenes. Son muy independientes. Por más que estén ahí, no les gusta mucho estar ahí. Prefieren su independencia, su libertad. Y eso tiene Urano en Leo casa 4. Claro que hay cierta reconocimiento o cierta comodidad de pertenecer a cierta familia, pero la casa no es lo suyo. Urano en casa 4 no les gusta la casa. Bueno, de acuerdo. De parte de Diana González, maestro, yo tenía entendido que soy Libra porque soy del 28 de septiembre del 66. ¿Dónde tengo a Leo? Eso está, bueno. Está difícil, 28, ¿no? 28 de septiembre sí es Libra. Sí, pero pregunta dónde tiene a Leo. No dice a qué horas No, nació. no sé cuál es el ascendente. Exacto, no tenemos mucho con qué trabajar. Ok, Enrique Gamis, aquí está publicando su conferencia que va a dar. Sí. Puso Zoom y puso la sala, la contraseña, martes 8 de diciembre, 20 de, yo me imagino que es a las 20 a las 8 de la noche. El tema es la violencia a la paz de Gabriel Bertona. Entonces, para que por favor los que quieran tomar esta plática, aquí tienen los datos, anótenos por favor. Y dice invitado Bueno, de GPU. Excelente. De parte de Connie, gracias, excelente presentación. De parte de Lorena Morales, mi hija tiene Leo en casa 9 con Júpiter. Bueno, es que aquí, bueno, nada más estamos interpretando a Leo, entonces tiene Leo en casa 9. sí, con Júpiter en Virgo, ok. Sol en Sagitario, bien. Bueno, sí me interesa dónde está el Sol, sobre todo si tiene Leo en casa 9. O sea, a final de cuentas, si el Sol está en Sagitario y Leo está en la casa 9, pues hay mucho contacto con el tema filosófico, con el tema de las razones, de por qué estoy aquí, para qué nací. Hay metas muy claras. Eso debe ayudar mucho a tener cierta visión de qué es lo que se quiere lograr en la vida. Me parece una buena combinación. El Júpiter en Virgo, pues le ayuda a definir respecto a todo este tema filosófico. Si te fijas, todo lo que menciona aquí tiene que ver con el tema de Casa 9, Sagitario y filosofía, o sea, inclusive el propio Júpiter, que es el regente. Entonces, sí me sirve todo eso para indicar cómo hay una claridad respecto. Eso sí, seguramente a través de mucho análisis le ha llevado para encontrar qué es lo que quiere hacer con su vida, pero una vez que lo resuelve, hay mucha claridad y mucho enfoque a lo que se va a lograr o lo que se quiere lograr. Gracias, Miguel. Sí, una persona muy filosófica de profundidad. De parte de Ruth Lugo dice, jajaja, mi esposo es Acuario y le dije algo y me acaba de decir estamos, incluyendo a todos, incluyéndolo a ella. O sea que vas muy bien ahí con eso. De Beatriz Galicia. Gracias, un gusto participar en esta enseñanza Pax. De Benita Hurtado, muchas gracias, por favor. Casa, muchas gracias. Leo en casa 1, Sol en Aries. Leo en casa 1, Sol en Aries. Mucha individualidad. Los dos signos de fuego.
Lo que tienen los signos de fuego es esa seguridad interior de saberse en conexión con su parte más trascendental, ¿sí? Por eso a veces son demasiado imprudentes, demasiado osados, demasiado, vamos, no piensan mucho las cosas. De alguna manera, saben que su realidad es trascendental, no conectan tanto con la parte material o con el cuerpo. Eso les lleva a muchos problemas y accidentes y muchas cosas, pero al final de cuentas ellos saben que la realidad es otra, o sea, que lo que realmente vale es la experiencia, que lo que realmente vale es la vida que se tenga y no tanto los cuidados que luego se tienen por la parte material. Eso es parte de los de tierra tienen mucha conciencia de su parte material y la cuidan mucho, pero no tienen la seguridad de los de fuego y eso los engancha mucho. Entonces aquí tenemos puro fuego, me parece bien, mucha conexión con esa parte trascendental, pero también puede haber aparte de mucha individualidad, mucha imprudencia. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Connie. Seguimos con esto de la época generacional. Dice, ¿y qué características tienen los nacidos en esta generación? Yo nací en el 68. Pues sí, esa característica que tienen es, si la conjunción Urano-Plutón aparece dominante en la carta, es decir, aparece muy fuerte, sea en casa 1, en la casa angular, casa 1, casa 10, casa 4, casa 10, decíamos 1, 4, 7 y 10, o aparece cerca del Sol o del regente del ascendente o en alguna posición muy relevante, pues es una generación que tuvieron muchos conflictos con el manejo de esta energía desde muy jóvenes, no lo entendían. A veces había personas que pues exploraron cosas diferentes, a lo mejor fue la época que todavía estaba fuerte en su juventud, pues el tema de las drogas empezaba a desarrollarse muy fuerte en esa época, a lo mejor exploraron por el área de las drogas, otros exploraron por el área del misticismo, otros exploraron por el área de la psicología, en fin, pero gente muy inquieta respecto a su propia transformación. Y a veces también con transformaciones, o sea, son los grandes inventores, los grandes desarrolladores, que estaban impulsando todos los cambios de los 80s, por decir algo, los 90s, o sea, que es la época en que estuvieron, dijéramos, en su momento más de mayor influencia social. Correcto, es una buena generación. Sí. Marisol, te pregunto, bueno, dice, buenas tardes, tengo a Leo en la casa 10 y el Sol en la casa 7, en su cúspide, gracias. Leo en la 10 y el Sol en la casa 7. Ok, aquí el gran riesgo es querer vivir a través de la pareja, es el gran riesgo, querer éxito, lograr éxito a través de la pareja, hay que tener cuidado con eso. O sea, decir, yo soy exitosa porque me casé con una persona que es exitosa, o sea, es el gran riesgo de esta configuración. Hay que trabajar mucho sobre cuál es el éxito que quiero lograr yo individualmente, sin tener que depender de otros. De parte de Gilma Osa, maestro, mi hijo tiene a Leo en la casa 5 y el Sol en la casa 10 y está en Capricornio en conjunción a Plutón, gracias. Bien, el Sol en casa 10 en conjunción a Plutón en Capricornio, puede ser la persona muy ambiciosa, ciertamente, pero muy clara con sus metas, o sea, va a alcanzar lo que quiere, el problema es que a lo mejor lo quiere alcanzar por cualquier medio, ese es el problema. Luego en la casa 5 podría ser que quiera alcanzar sus metas a través de los hijos, entonces es un riesgo eventualmente. Si es Plutón en Capricornio, es muy joven. Muy bien. Juanita del Razo, maestro, muchas gracias. Matilde Dorame. Hola, soy de Ensenada, soy Géminis con Leo en la casa 1 y 12 con Plutón y Júpiter. A ver, lo voy a leer otra vez. Soy de Ensenada, soy Géminis con Leo en la casa 1 y 12 con Plutón y Júpiter. Gracias. A ver si me entienden. Y Leo en casa 1, bueno, pues sí hay esa conexión, ese orgullo, ese ego, pues, natural de Leo, que se sienten cómodos con ser Leos, es natural. Pero Plutón y Júpiter en la casa 12, si está en la casa 12, quiero pensar que sí.
Sí. por lo que estoy leyendo. Puede ser, hay que resolver muchos conflictos primero para poder sentirse muy cómodo con ese ascendente en Leo, o sea, porque Plutón y Júpiter en la casa 12 pueden haber hecho una gestación muy complicada. Hay que trabajar en esa parte prenatal, a ver qué sucedió antes del nacimiento y por qué, cómo se va a manifestar Plutón en esa experiencia prenatal que nos puede llevar a mucha inseguridad. Bien, ya con esto, Miguel, terminamos con todas las preguntas del chat. Ya algunos hermanos, hermanas ya se han comunicado por medio de viva voz. Sin más, pues quiero agradecerte, como siempre, tu brillante exposición, muy detallada, una muy buena investigación, algo que deja mucha enseñanza y nutre esa parte del alma que todos tenemos. Por algo te están invitando a Colombia. Y pues, sin más, les comunico que la próxima conferencia o plática va a estar a cargo de Fernando Castañeda y va a estar hablando del tema de Virgo. Ya le estaba haciendo el acuario, vamos. Va a hablar sobre el tema de Virgo para que no se la pierdan. Y pues los esperamos, ya cumplimos 7 meses al aire cada semana, puntualmente a las 12. Agradecerles a todos los que continuamente nos están siguiendo y a todos aquellos que por primera vez se incorporan. Pues nuestra única misión es difundir la astrología. Si ustedes pueden formar sus grupos ahí en sus lugares de origen, sus colegios, sus células, como le quieran llamar, este colegio los puede apoyar con material didáctico o con apoyo de profesores. No sé si quieras agregar algo más, Miguel. Pues agradecerles a todos su participación, sus preguntas, sus comentarios también, sus aportaciones. Muchas gracias. Buenos comentarios que escuché por ahí. Me gustó mucho ese de Ruth que dice que ya vio cómo funcionan los acuarios. Qué bueno. La aportación que me hicieron por ahí a la mitad de la plática, también muchas gracias. Esta relación que tiene Hera con Heracles, que no lo estaba yo mencionando, y gracias a eso me acordé precisamente que Heracles quiere decir el esplendor o la gloria de Hera. En fin, gracias por todo y a todos y a todas. Y los seguimos esperando aquí los miércoles para seguir platicando sobre estas mitologías, estos enfoques. Recuerden que la mejor manera de comprender la astrología es a través de estos símbolos mitológicos, ya que nos llevan mucho más a fondo, no es una comprensión meramente intelectual, sino es más vivencial. El entender a ese Hércules como mi propio personaje luchando contra mis propias inclinaciones, que a veces me tienden a dominar, que es ese león que luego se quiere imponer, ese ego personal, que siempre va a estar ahí, que por más que lo haya yo eliminado. Recuerden que Hércules ya había matado a un león y tuvo que enfrentar a otro, o sea, por muy avanzados que nos sintamos, siempre hay esa parte que tenemos que estar conscientes de que no va a desaparecer, puede ser utilizada en un sentido positivo, pero la única forma de desaparecer el ego es con la muerte física, vamos, o sea, el ego y el físico están íntimamente relacionados, y hay que entenderlo, y hay que respetarlo, y hay que cuidarlo también. Sobre todo hay que cuidarlo, que no quiera tomar las riendas de nuestra vida, porque eso es lo que nos afecta en el propio desarrollo individual. Entonces, respetémoslos y usémoslo para lo que es simplemente, o sea, esa dominación de Inanna sobre el león me parece genial, o sea, Inanna siempre aparece montada en los leones. Y recordemos que ese ego puede causar muchos desastres, como lo vimos en las mitologías. Entonces, no dejemos que se desate. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, que pasen buenas tardes o buenas noches, según donde nos estén viendo, y nos esperamos la próxima semana. Gracias a todos, gracias a Miguel y a todos por su presencia. Hasta luego. Gracias. Gracias. Un abrazo. Gracias. Feliz tarde, un abrazo. Gracias. Chao. Gracias. Gracias, Francisco. Gracias, Miguel. Nos vemos. Saludo. Gracias. Bueno, pues ya vamos a cortar la gracias. comunicación. Gracias a todos los profesores del colegio, como Zulay, como Cecilio, gente de Torreón, como Memo. Bueno, no me quiero brincar a nadie. Gracias, buenas tardes, hasta luego.